buenas tardes. Quiero agradecerle al público en general por conectarse. Vamos a dar 2 minutos más a las personas que se van por conectar. Ya vamos a empezar en 2 minutos. Muy buenas tardes. Quiero agradecerle al público en general por acompañarnos en esta primera sesión. Gracias al público en general por conectarse. Estábamos dándole unos minutos extras a las personas para que se conectaran. Le doy la bienvenida a la licenciada Eunice Hernández, que nos estará acompañando en la moderación de la presente sesión, asimismo a la conferencista criminóloga Gabriela Fuentes. Quiero comentarles que, legalmente hablando, es un espacio de profesionales para profesionales y estudiantes. En Idea Profesionales queremos estar activamente trabajando lo que es la academia y asimismo poder seguir nutriendo a los profesionales. En este momento le voy a dar el uso de la palabra a la licenciada Eunice Hernández, que nos estará explicando la modalidad de la presente sesión y presentando a la conferencista. Muchas gracias. ¿Qué Licenciada Eunice, tiene muteado su micrófono. Buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Sí, se le escucha, licenciada. Muchas gracias, licenciado Cuellar. Gracias por la presentación. Mi nombre es Eunice Hernández. En esta tarde voy a tener el gusto de poder ser la moderadora y poder compartirles un poco el inicio de esta conferencia de la psicopatología criminal. ¿Un criminal nace o se hace? En esta tarde quiero agradecerles por estar con nosotros en Legalmente Hablando, con la finalidad de poder fomentar la academia con ustedes presentes. En esta tarde quisiera recordarles, agradecerles, la modalidad de esta conferencia será virtual. Quisiera solicitarles, por favor, que no olviden llenar el enlace de asistencia para poder obtener su diploma de participación. Les recordamos que es importante ese registro. Y asimismo quisiera hablarles el día de hoy sobre la licenciada Gabriela Fuentes. La licenciada Gabriela Fuentes es actualmente graduada de la Universidad Mariano Galvez, tiene pensum de licenciatura de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, tiene un posgrado en Criminología Nacional y tiene diplomados y capacitaciones en la problemática de la criminalidad Latinoamérica, de Derecho Penal, Ciencias Forenses, Métodos Especiales de la Investigación en el Proceso Penal y Prevención del Crimen. También fue pasante voluntaria en la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público y de la Sala Mixta de Apelaciones del Organismo Judicial.
Sin más preámbulos, les agradecemos por estar acá en esta tarde y se le otorga la palabra a la licenciada Gabriela Fuentes. Muchas gracias. Buenas tardes para cada uno de ustedes. Es un gusto poder hermosa tarde, todos nuevos, ¿verdad? Principalmente es un tema muy controversial y bastante amplio, el cual vamos a tocar, es la psicopatología criminal. Un criminal nace. Como primer punto, veremos lo que es la psicopatología criminal, que es una rama de la psicología forense que estudia la relación entre los trastornos mentales y la conducta delictiva. Su principal objetivo es analizar los factores psicológicos que de delitos, así como las síntomas, causas, evolución y posibles tratamientos de las alteraciones mentales asociadas al comportamiento criminal. Básicamente lo que busca es entender la mente del delincuente para poder identificar los elementos patológicos o conductuales que pudieron llevarle a cometer un crimen. Sin embargo, esta rama es muy importante para la criminología, ya que desempeña un papel esencial porque permite profundizar en el perfil psicológico del criminal. Sin embargo, nos lleva a la gran pregunta que es, ¿un criminal nace o se hace? Hay muchas teorías al respecto, unas más comprobables que las otras, unas más ciertas que otras, porque se trata de entender la manera de actuar de un criminal, de lo que pasa por su mente cuando van a cometer un crimen y, como les decía, es un tema muy complejo, pero muy interesante, porque también es una disciplina que se encarga de buscar ahí sí que la aplicación de la clave del diagnóstico de la imputabilidad en los peritajes forenses y en el diseño de intervenciones que buscan prevenir la reincidencia. Seguidamente, dar un poco de conocimiento a la historia de la psicopatología criminal. El inicio formal de este tema de la escuela positivista italiana, particularmente con el doctor César Lombroso, que es médico y criminológico que propuso esta figura del criminal nato. Lombroso sostenía que la criminalidad es una condición innata, observable, con rasgos físicos anormales. Es decir, que a veces las personas parecían con las mandíbulas prominentes, las orejas grandes y las asimetrías craneales, heredados de los ancestros primitivos. Sin embargo, Sigmund Freud introduce un nuevo enfoque, la criminalidad como expresión del conflicto psíquico, en la cual el delito puede resultar de un desequilibrio entre el ello, el yo y el superyo. Lo que es como el ello son los impulsos, el yo es la realidad y el superyo son las normas morales, en la cual el crimen se vuelve una forma de liberar tensiones reprimidas, unas con traumas infantiles o la falta de estructura moral interna, ¿verdad? Seguidamente vamos con los principales factores de los trastornos analizados en la psicopatología criminal, ¿verdad? Con el paso del tiempo, llega a abarcar todos los posibles factores que influyen en la mente de un criminal, por lo que partieron en tres factores. Están los factores biológicos, los factores sociales y los factores psicológicos. Estos, principalmente en los factores biológicos, estudian que ciertos factores genéticos podrían predisponer a una persona a comportamientos antisociales o violentos, aunque no determinan por sí solos una conducta criminal. Sin embargo, diversos estudios que han encontrado genes y estructuras cerebrales que podrían predisponer a una persona. Por ejemplo, el gen MAO-A, conocido como o daños en el lóbulo frontal,
que pueden influir en la impulsividad o la agresividad. Pero es clave aclarar, tener una predisposición, por lo que no significa que esto vaya a delinquir. O sea, básicamente lo que nos quiere decir esto es, pueden venir con factores biológicos que su cerebro todavía no puede desarrollar. Solo se queda ahí en el tiempo, se podría decir. Están los factores sociales, que está conformada o prediseñada por una crianza marcada por el abandono, la violencia o la falta de afecto, que puede contribuir a desarrollar conductas desviadas. La falta de acceso a la educación, trabajo, oportunidades sociales puede aumentar el riesgo de participación en actividades delictivas. Esto también incluyámosle al bullying que puedan sobrepasar cuando son niños. Estos perfiles de estos asesinos o criminales se desarrollan a través de lo que pasaron en su niñez, mayormente, ¿verdad? Por último, están los factores psicológicos, que son los rasgos de personalidad que desarrollan a través del tiempo y los trastornos mentales que veremos a continuación. Seguidamente, se presentan algunos de los trastornos más estudiados dentro de esta disciplina por la vinculación con conductas delictivas, la cual, de primero tenemos el trastorno de personalidad antisocial, en la cual se caracteriza por la incapacidad de distinguir sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como la balanza, ¿verdad? De lo bueno y lo malo, así como la los derechos de los demás. Estas personas pueden ser manipuladoras, impulsivas y carecen de remordimiento. Seguidamente tenemos el trastorno de la esquizofrenia paranoide, que es un trastorno grave en el que un individuo pierde contacto con la realidad, presenta delirios, alucinaciones y pensamientos distorsionados, por lo que puede provocar conductas peligrosas si no se trata adecuadamente. El trastorno explosivo e intermitente implica episodios de ira intensa, agresividad, violencia desproporcionada, suele aparecer de forma repentina y sin planificación, con resentimientos de culpa posterior. Y por último, tenemos el trastorno de la personalidad. Esta incluye conductas inestables, dificultades para recibir o relacionarse con los demás, pensamientos excéntricos o dramáticos y reacciones emocionales impredecibles, aunque estas personas pueden ser conscientes de sus actos, tienen una dificultad real para controlarlos, ¿verdad? Y tengo aquí un estudio de un caso que fue meramente nacional, que sucedió aquí en nuestro país. No lo quise hacer con otros asesinos de otros países porque creo que ya todo el mundo se ha enterado de los asesinos seriales, ¿verdad? Hasta incluso han aparecido en series como Netflix y HBO, ¿verdad? Entonces, traía algo nuevo, tal vez hay algunas personas que sí lo pueden saber, o hay otras que no, ¿verdad? Entonces, tengo aquí el estudio del caso de José María Miculash, el cual fue conocido como el primer monstruo de Guatemala y el primer asesino serial, ¿verdad? En el cual vamos a ver el perfil y sus antecedentes, que fue en enero y abril de 1946, junto con su primo Mariano Macú Miculash, que perpetró crímenes que conmocionaron a la sociedad guatemalteca. Miculash creció en un entorno familiar disfuncional. Adolescente analfabeta, fue víctima de abusos por parte de su pareja, un hombre alcohólico que también maltrataba a José María Miculash, que durante su infancia Miculash no mostró psicóticos evidentes, pero su entorno carecía de figuras de autoridad y educación formal. Se identificaba como homosexual, lo que en la época lo expuso a discriminación y aislamiento social, ¿verdad? Creo que de ahí parte que también, como no, creo que lo molestaban mucho con su orientación sexual, porque en ese entonces era muy raro ver una persona homosexual, ¿verdad? No era tan vista como es ahora. Su modus operandi se basa en que las víctimas
víctimas de Mikuláš y su primo a niños y adolescentes entre los 10 y 16 años. Los atraían de forma con decirles que tenían colores, barrancos, y una vez aislados los sometían, los ataban con cuerdas y los estrangulaban, cometiendo también así abusos sexuales, ¿verdad? Los cuerpos estos eran abandonados en áreas boscosas o barrancos, principalmente en los departamentos de Chimaltenango, Guatemala y Zacatepeques. Sin embargo, todo cambió cuando el día 26 de abril de 1946 sucede su captura, ¿verdad? Y fue arrestado gracias por la descripción proporcionada por una anciana que notó su peculiar forma de caminar, que al día siguiente su primo Mariano fue detenido en Antigua Guatemala. Durante el juicio, Mikuláš confesó sus crímenes y señaló a su primo como mientras que su primo negó su participación y el proceso judicial fue acelerado al decreto 235 como la ley Mikuláš, que permitía procedimientos expeditos para casos de extrema gravedad. El 18 de julio de 1946, José María Mikuláš fue ejecutado por fusilamiento, ya que los guatemaltecos estaban muy enartecidos por la noticia de que cuántos niños habían matado, ¿verdad? Por lo que le mandan una carta al presidente para que José María Mikuláš fuera ejecutado, ¿verdad? Así que hubo presión social para este tipo de acto. Su cuerpo fue decapitado a petición de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala para estudios científicos. Pero, sin embargo, en la década de 1990, su cabeza desapareció misteriosamente y nunca fue recuperada. Nunca también les dieron tiempo de como que analizar los trastornos que José María Mikuláš tenía, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué trastorno creen que tuvo José María Mikuláš? Para que, a mí, en mi opinión, sería opinión propia, ¿verdad? Sería personalidad antisocial, porque él no sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Sí, había también de tampoco no tenía una educación, ¿verdad? El mayor, se podría decir, componente para que él tuviera estos ataques de poder asesinar a estas personas, ¿verdad? Como esa avaricia de querer más, ¿verdad? Sin embargo, quería ver si, bueno, aquí vamos a analizar también el caso de Ted Bundy. Todos lo conocen, hasta sacaron películas, series de todo eso, ¿verdad? De que él era un asesino serial en el cual manipulaba mucho a las mujeres. Y bueno, su modo operandi, ¿verdad? Manipulaba mucho a las mujeres y las llevaba ahí sí que con engaños a otros lugares y ahí las torturaba, les hacía un montón de cosas que realmente uno dice, chica, o sea, sí existen personas así con esa cabeza tan malintencionada, tan pervertida, ¿verdad? Sin embargo, la conclusión que se puede sacar de aquí es de que en varios, y según lo que dice el libro de José María Mikuláš, es que junta una compleja de factores. Y mientras más comprendamos esta red de causas, mejores herramientas tendremos para prevenir y reinsertar. Se han atravesado siglos de estudio, pasando por teorías psicológicas y sociológicas, hasta llegar hoy a una visión integradora y compleja.
psicopatología criminal nos muestra que la conducta delictiva no puede explicarse desde un solo ángulo. ¿Existen personas con predisposiciones biológicas? Sí, pero también influyen de forma decisiva las vivencias tempranas, como los traumas, el entorno social y las oportunidades o carencias que rodean al individuo. Sin embargo, para reducir la criminalidad a una causa única es ignorar las señales tempranas de riesgo. En lugar de buscar una respuesta binaria, la criminología actual apuesta por comprender los múltiples factores que se entrelazan con cada historia criminal, ¿verdad? No sé si... Bueno, que aquí todo lo que estaban esperando es si el criminal nace o se hace, pero a criterio propio y personal. Yo diría que el criminal se hace, porque como vimos los factores biológicos, puede que el desarrollo del lóbulo frontal no se desarrolle y hace que desarrollar esas actitudes, ¿verdad? Sin embargo, pienso que se hacen por lo mismo de que influyen los factores mayormente y sin embargo es cuando desarrollan a través de sus traumas desarrollan algunos trastornos, ¿verdad? No sé si llegamos a esta conclusión todos o no, porque la mayor parte de libros dicen que no hay una respuesta universal sobre este tema. Entonces, no hay como un dato científico, se podría decir, sobre este tipo de cuestionamientos, pero sería eso, ¿verdad? No sé si ya llegaríamos al tema de las preguntas y eso sería pues todo el tema, ¿verdad? Dime, Violeta Lavarreda. No sé si tus preguntas. Bien, gracias. Gracias, licenciada. Agradecemos su exposición. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Bien. Solo vamos a darle unos segundos a la licenciada Eunice, que está teniendo problemas con su audio. Muchas gracias, licenciado Cuellar. En este tema que durante siglo de debate, tanto en la criminología como en la psicología, el derecho y la sociología, nos invita a cuestionar la influencia de la biología, el entorno social, la educación individuales en la formación del comportamiento delictivo. Agradecemos profundamente la presencia de cada uno de ustedes, pues este es un espacio para poder compartir ideas, para que podamos construir juntos una conversación respetuosa y enriquecedora para nuestro conocimiento. Por lo que se apertura a las preguntas que ustedes tengan para que podamos socializárselas y podamos nosotros pues entender este tema tan complejo. El espacio donde pueden escribir sus preguntas lo tenemos aperturado en el chat de esta conferencia por si alguien tiene algún cuestionamiento que compartir.
Buenas tardes, licenciada. Yo estaba solicitando poder participar. Fíjese que mi nombre es para servirles. Yo apenas estoy comenzando la carrera, me interesó bastante porque yo estoy de acuerdo con la licenciada Eunice con que hace, porque hay traumas físicos y emocionales en una persona y a veces él no saben cómo encauzar esas situaciones. Entonces, uno puede ser que mire ciertas cosas raras en algunas personas, pero como decían, no por eso, por esas inclinaciones vamos a creer que son asesinos, pero ellos siguen alimentando esas sueños o imágenes en su mente y todo, y llegan a tal punto que asesinan, ¿verdad? Entonces yo creo que es bastante importante lo que ustedes nos están platicando ahorita de la psicopatología criminal, porque lo podemos aplicar cuando en el momento en que nos toque a nosotros defender, ¿verdad? Alguna persona que creamos nosotros que no es una asesina. Pero es bueno conocer también la otra, ahí sí que la otra contraparte el día que nos toque, ¿verdad? Que si es asesino, pues ver qué podemos hacer. Pero yo sí creo que es un tema bastante importante, No, pero un licenciada, y les problema agradezco el claro, momento. Gracias. pero no, yo le estoy enviando a varios, ¿no? Porque no toqué nada. Muchas gracias por su participación, compañera. Nosotros quisiéramos hacerle la invitación a cada uno, si pueden escribir sus preguntas para poderlas trasladar. Les agradecería mucho que lo hagan a través del chat, ya que si le damos intervención a cada uno, pues podríamos un poco entorpecer la modalidad de la conferencia. Entonces No, sería mejor si alguien tiene alguna pregunta que nos la pueda compartir por el chat. Muchas gracias. Perdone, buenas. Disculpe, solo quería. ¿Alguien creo? Sí, solo quería informar que no se puede escribir en el chat, no deja enviar los mensajes. Ahorita vamos a ver. Si usted tiene alguna pregunta, compañera, compartir con nosotros y así la licenciada Gabriela Fuentes podérsela. Disculpen el inconveniente de que no se puedan escribir las preguntas en el chat. Licenciada, perdón, es que creo que se están enviando directamente al chat con el licenciado Aldo Gramajo, porque mi mensaje se fue directo a él. Un segundo, ahorita vamos a pedir las preguntas que se han estado enviando. Muchas gracias por las observaciones, muy amables compañeros. Buenas tardes, Lida. Ahorita, ve- eh, Nelson Martín pregunta, ¿actualmente en la política criminal toman en cuenta las escuelas del derecho penal? ¿Licta? Ay, perdón, Eli, es que se le trabó, entonces no le pude escuchar bien la pregunta. Naam Gerson Martín pregunta, ¿actualmente en la política criminal las escuelas del derecho penal? Básicamente sí, porque con eso podemos hacer nuestra conclusión de lo que padecen las personas, ¿verdad? Podemos sacar ahí sí que la conclusión de qué trastorno puede tener la persona a través de las escuelas que nos han dado el doctor César, lo dije anteriormente, con otro psicoanalista, ¿verdad? Bueno, otra pregunta, Lida. Diana pregunta si existe algún examen clínico profesional para determinar esa predisposición en las personas. Sí, esos exámenes básicamente los hacen los psicólogos. Ellos
tratan de diagnosticar el tipo de trastorno a través de los test de personalidad, ¿verdad? Ya. Otra pregunta, Lita. Herbert López, ¿es posible que un individuo, después de ejecutar tenga remordimiento de sus acciones? Sí, sí puede tener remordimiento de sus acciones, sin embargo, nunca lo va a admitir, dependiendo del diagnóstico que se le haya dado al paciente. Influye mucho que hay personas que se arrepentido sus hechos criminales, pero asimismo no confiesan nada, ¿verdad? Otra pregunta, Ligda. Comentan acá qué elementos para elaborar un perfil criminal y modus operandi. Básicamente, un criminal tiene varios factores, principalmente por la cantidad de que ha cometido el delincuente, se puede basar eso, ¿verdad? Sin embargo, y como que un modus operandi en la que se pueda analizar a través de cómo va, ¿verdad? A través de cómo él va dejando su firma criminal, hechos vandálicos, o de cómo es que deja a las personas ahí sí que ya cuando ya las ha matado, ¿verdad? Porque hay algún aspecto importante en la cual se va a diferenciar de los demás. Muy bien, Ligda. Josué Rivera pregunta, ¿cree que un criminal necesidad de volver a cometer actos delictivos? Sí, es esa obsesión la que le atrae de estar cometiendo a cada rato estos. Sin embargo, se puede decir que, que no constantemente, o sea, si los descubren, dejan como que nadie sospecha de ellos, pero ya después empiezan otra vez con motivo para volver. Muy bien, Ligda. Comentan acá, ¿existe cura para estas personas o qué terapias reciben? Cura en sí no hay, pero sí se les puede llevar a rehabilitación, no es el 100% garantizada, ¿verdad? Porque dependiendo del trastorno que padezcan las personas, es que ellos se puedan rehabilitar, pero no van a querer seguir haciendo ese tipo de actividades. Aunque no sean con personas, lo hacen con animales. Muy bien, Ligda. Acá la compañera pregunta, ¿qué pesa más en la conducta criminal, los factores biológicos o los sociales? Siento que en la actualidad serían los factores sociales, porque como les dije anteriormente, los factores biológicos pueden estar, pero que se desarrollen en el ser humano es una posibilidad casi que nula, ¿verdad? No todos desarrollan esos factores biológicos, son pocas las personas. Sin embargo, siento yo que estaría más los factores sociales, porque a través de los traumas de la niñez es que empiezan a desarrollar ciertas conductas criminales. Gracias, Ligda. Tengo otra pregunta. Minor Quiñones, ¿los medios de control social como la escuela, iglesias, las leyes, influyen para poder definir si una persona está predispuesta a poder delinquir? O, por ejemplo, los hereditarios, como algunos autores que mencionan en en sus teorías por enfermedades mentales.
Pues básicamente antes, para poder ahí criminal se basaban por los rasgos físicos, como lo decía el doctor César Lombroso y Sigmund Freud, de que miraban la quijada de las orejas grandes, entonces ya los como que los perfilaban con que ya eran criminales, ya, o sea, que especificaciones físicas, ya este es un criminal, pero sin embargo, dan la oportunidad a las personas. Ahorita siento que con los trastornos ya se puede identificar la persona. Muy bien, Lita. Otra pregunta, Lita, perdone. La Lita Eunice continuará. Muchas gracias, Aldo Gramajo. Licenciada Gabriela Fuentes, una de las preguntas que nos están realizando acá a través de Facebook indican qué políticas que pueden implementarse en la actualidad para reducir los índices de criminalidad en Guatemala. Siento que podría poder renovar el índice, ¿verdad? Porque básicamente no están en buenas condiciones como para tratar a estos criminales. Ya hemos visto noticias en las condiciones en las que están estos delincuentes. Sin embargo, no hay como que alguna norma, algún proyecto nuevo que se asemeje a ayudar a este tipo de personas. Yo considero que podríamos implementar nuevas políticas, empezando por reorganizar el Comora, ¿verdad? Sin embargo, con los delincuentes metidos en ese instituto y poder ahí sí que ayudarlos, no en todo, porque como les dije, eso de los trastornos no se tienen que estar medicados, y por lo mismo de que cuando están medicados no hay actividades sociales afuera de su entorno social, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Otra pregunta que tenemos ¿es ético utilizar estudios biológicos para evaluar la peligrosidad o probabilidad de reincidencia en un delincuente? Pues sería 50-50 porque forense puede describir o puede dar fe de lo que él trae en sus características, tanto personales como como también sus conductas, ¿verdad? Entonces, siento yo que ese trabajo sería más de un Muchas gracias, licenciada. Buenas Otra tardes. pregunta que nos realizan es en cuanto es válido considerar que la criminalidad es una consecuencia del abandono por parte del Estado. influye un poco, sí. Es como la pobreza. El criminal está a poder hacer estos hechos por la que no tiene comida, no tiene un techo, no tiene como los recursos necesarios para sobrevivir en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recurre a hacer estos actos criminales y de la obsesión de obtener tanto las cosas de actos, se obsesionan con querer teniendo más y más cosas a través de este tipo de actos, ¿verdad? Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas Ta- tardes. Disculpe, buenas tardes. Viera que hace rato que tengo levantada la mano, ¿será posible que en su momento me pueda dar la oportunidad? Me llamo Luis Guillén y qué gusto saludarla. Gracias. En un momento le vamos a dar la palabra, Guillermo. Muchas gracias. Para poder reforzar
en poder ampliar este tema, ¿qué libros nos podría recomendar usted, licenciada Gabriela, para nosotros poder ampliar este tema? Perdón, el link se le trabó un poquito. No tenga pena, gracias. ¿Qué libros podemos leer para poder ampliar este tema? Hay un libro que se llama Asesinos seriales. No tengo el autor en específico, pero sí puedo mandar por el grupo de WhatsApp. También hay un libro que está basado sobre el caso de José María Mikuláš. Es un excelente libro, la verdad. Pasa un montón de las anécdotas de lo que fue María Mikuláš antes de un criminal serial, ¿verdad? Esos dos libros serían, por el momento, mi recomendación, pero el primero sí se los paso por WhatsApp. Muchas gracias, licenciada. Le vamos a dar la palabra al compañero que quería compartir, Muy pero buenas, sí, aquí te puedo ya dirigirme. sí, compañero, lo Gracias, muy escuchamos. amable. Le agradezco mucho darme la oportunidad. Pues viera que yo estaba escuchando el tema atentamente y bueno, tomando en cuenta que fue un tema bastante importante y corto también, dio tiempo de puntos de vista, pero yo en mi pude notar una analogía o hay un fondo ahí que se escucha aquí. Hay una analogía en cuanto al delincuente, que es perspectiva biológica, perspectiva social y ambiental y la perspectiva integradora. Entonces, sin necesidad que yo tuviera alguna tendencia a poder hacer una comparación, surgió en mí la idea del homosexualismo, que también hay factores biológicos, factores ambientales, y también hay una conclusión científica o que junta las dos también al final, ¿verdad? Entonces yo pues hice una comparación entre los dos temas en cuanto a cómo se estudian. Entonces me puedo dar cuenta que el criminal nace o se hace en qué momento, porque hay una presunción de inocencia, en el sentido de que solo podemos determinar si el criminal nace cuando se le condena o biológicamente, porque el análisis del delincuente antes de ser ya condenado y su estudia su conducta sería como condenar al homosexual y ya sabiendo que es homosexual, condenar su conducta con estos análisis. En conclusión, tomando en cuenta estas comparaciones que no tienen mayor cosa que ver, pero sí se analizan de la misma manera, yo pensaría que el criminal nace por ley, de manera general, independientemente a qué delito se dedique, porque en algún momento la ley puede proscribir alguna actividad o luego no proscribirla o durante mucho tiempo no proscribirla. Entonces, para mí nace de la ley, ¿verdad? Gente que ha sido condenada inocentemente y la ley los vuelve culpables y se les llaman se les llaman culpables siendo inocentes. Entonces yo pensaría de que en base a esta comparación el criminal nace por un tema legal, ¿verdad? Aunque su conducta y su desempeño psicológico pudiera tener estos análisis. No quisiera extenderme, gracias, disculpe y tenga buena tarde, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Luis Guillén, gracias. Muchas gracias, compañero, por su participación. Como última pregunta, tendríamos, ¿cuál sería el consejo profesional para tratar estas actitudes prematuras con la intención de poder evitar en un futuro que siga creciendo el tema de los delincuentes? Siento que la mayor responsabilidad es a los padres, porque la mayoría de los casos han sido desarrollados cuando los criminales, zonas, se podría decir, están desarrollando en su adolescencia, ¿verdad? Es como que les crea
o les nace esa obsesión, porque es lo que pasaría si hacen un acto, ¿verdad? Entonces, siento que la base fundamental para que esto se pueda prevenir es educando bien en la adolescencia, viendo qué es lo que le pasa, si sufre de bullying, si tiene algunas adicciones a la atención, hacer algún hobby anormal, se puede decir, porque he visto que, bueno, varios casos que les gusta matar animales, descuartizarlos y ver qué es lo que tienen, ¿verdad? Dice Carlos, o es que les digo que son anormales. Entonces, el principal objetivo sería que verificar qué es lo que están haciendo los adolescentes, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada, por atender a todas las preguntas que se estuvieron realizando el día de hoy. Creo que es muy interesante este tema, como en su momento lo mencioné, es un debate muy grande el que se da. Más que nuestro sistema penal, pues sea realmente a la presunción de inocencia que mencionaba el compañero. Y es bien importante tomar en cuenta, ¿verdad? Lo que usted nos indicaba, atender esas actitudes o esos hobbies que están realizando las personas. Considero yo que tendríamos que también tomar en cuenta no solo adolescentes, sino también a la niñez como tal, porque recuerdo que por ahí en una serie de Netflix, pues una de las personas que paró al principio empezó a disecar animales. Entonces, no recuerdo muy bien el nombre de este personaje, pero sí es importante, considero yo, que se pueda atender desde la niñez, la adolescencia e incluso la juventud para ver estos comportamientos. Lamentablemente, pues nuestro sistema sí involucra el, el aspecto social en el comportamiento delictivo, creo que entenderlo, y como Estado, pues también tenemos que tener políticas que puedan abordar y mejorar estas. Creo que a veces nuestro sistema falla en cuanto a estas políticas, ¿verdad? Porque no se buscan mejoras, sino que se vienen copiando políticas que quizá no vienen al caso. Agradezco mucho su ponencia, licenciada. La verdad que es un tema bastante interesante que nos puede aperturar la mente a todos para poder cuestionarnos cómo funciona el comportamiento delictivo de las personas, ¿verdad? Y sin más preguntas, pues quisiera darle la palabra, agradecerle su participación nuevamente y asimismo darle la palabra al licenciado Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Eunice. Bien, hay todavía unas preguntas en el chat de Zoom. Vamos a agotar esas preguntas, pero antes quiero comentarles que la asistencia se Zoom, ya que nos están preguntando por chat privado de WhatsApp, el link de asistencia. Quiero compartirles que la asistencia se está compartiendo en el chat de Zoom. Asimismo, platicarles que a la hora que ustedes asistencia, con esa información nosotros vamos a diplomas, los cuales se les estarán enviando de manera digital entre miércoles a viernes. Cada ponencia tendrá un diploma por la participación. Queremos invitarlos a la siguiente sesión, que será el otro domingo, pero antes de invitarlos, queremos agotar las últimas preguntas que están en el chat de Zoom. Bien, Hugo Montenegro nos pregunta, ¿qué señales se pueden hacer notar o percibir de un psicópata en el entorno social? Adelante, Fuentes. Lo había mencionado antes. Lo primero que se mira es el comportamiento asocial que tiene con las demás personas. Sin embargo, hay personas con estos trastornos que se pueden distinguir por las
excentricidades que maneja su personalidad, ¿verdad? Porque hay personas que fingen una personalidad con tal de que la víctima caiga, con tal de que agarren a sus presas y poderles incurrir en delito, ¿verdad? Eso sería Lick. Bien, excelente. Gracias por su respuesta. Tengo otra pregunta acá que la plantea Liz Guevara. Buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Si en dado caso hubieran miembros con antecedentes criminales por trastornos mentales, ¿es posible que estos se puedan llegar a heredar en futuros miembros? Sí es posible que lleguen a heredar a futuras generaciones, pero de que se desarrolle el cerebro, básicamente el lóbulo frontal, es casi nula. Sin embargo, puede que la persona que heredera estos genes puede tener el ejemplo de sus parientes para poder hacer estos crímenes, o los puede como, o los ahuyenta, o sigue los mismos pasos, ¿verdad? Pero es escaso eso de que pueda cometer o que pueda cometer estos crímenes, ¿verdad? Gracias, licenciada. Emanuel Guzmán pregunta, ¿diferencia entre sociópata y psicópata? ¿Y cuál es más difícil de perfilar? El psicópata es el que tiene alucinaciones y obsesiones ya muy, se podrían decir como normales. En cambio, los sociópatas, son los que tienen ya sus obsesiones más oscuras. O sea, en el sentido de que ya les quieren ya solo matarlas, ya quieren como que hacerles otras cosas como desmembración de cuerpos, calcinación de huesos, o entre otras obsesiones que ellos puedan tener, ¿verdad? Gracias, licenciada. A nuestro chat también de WhatsApp nos hacen una pregunta, una interrogante. Herbert pregunta, ¿existe algún programa en el cual sea analizada la forma de no esperar a que una persona cometa un delito, sino tratarla antes que lo cometa? Pues en sí no hay un programa especial para eso. Como les decía anteriormente, siento que uno tiene que estar al tanto de los adolescentes porque es ahí cuando empiezan a desarrollar este tipo de actitudes en las cuales como que los obsesiona a hacer esas cosas, ¿va? Como que los anima a que puedan hacer este tipo de actos, pero en sí no hay un programa para eso. Gracias, licenciada. Fabricio Castro nos pregunta, ¿qué tipo de trastornos suelen estar más relacionados con conductas delictivas? Ay, perdone, disculpe, se le trabó, no sé si... Ok, claro que sí, gracias, licenciada. Pregunta Fabricio Castro, ¿qué tipos de trastornos suelen estar más relacionados con conductas delictivas? El trastorno de la personalidad antisocial, porque básicamente ellos no se caracterizan por tener alguna o en distinguir sobre lo que es bueno o lo malo, así como la diferencia de los derechos de los demás. Estas personas manipulan y son impulsivas cuando hacen este tipo de actos porque carecen de remordimiento. O sea, lo hacen ahí sí que, como dijera, con el... Gracias, licenciada. Bien, vamos a hacerle adelante, licenciada. En el caso Maluf, hubo desmembramiento de un cuerpo. ¿Se puede tomar como un trastorno que no fue juzgado como tal? No, fue pura negligencia médica. No era algo que él tenía planeado,
Sin embargo, siento que se le fue la mano con el procedimiento al que le hizo a la paciente, pero no fue algo que fuera intencional, porque a través de este tipo de acciones es que el sistema penal de Guatemala le hace a los reos un examen si de verdad tienen o no, pero en este caso nunca se salió a la luz de que este doctor tuviera algún trastorno o una obsesión de querer hacer esto. Pero sí habían casos, o bueno, salieron casos a relucir de que otras señoritas habían quedado mal por estos procedimientos estéticos, pero les llegara a la muerte, ¿verdad? Licenciada, disculpa, o sea que no es intencional desmembrar a una persona, pues involuntario. Sí, fue involuntario. Pero fíjese que eso sí es psicopatológico, licenciada, porque como uno como médico no puede venir una persona por miedo a agarrarla por pedazos y sin querer hacerlo. Pero él tomó esa decisión por lo mismo de que fue su primera persona a la cual mató y no sabía cómo deshacerse del cuerpo. O sea, de ahogado, lo que él dio. No fue como que una acción de querer como que hacerlo con ella misma, porque si no ya lo hubiera hecho con otras personas. Bueno, fue la primera oportunidad que él tuvo, pero como médico, ¿usted cree que un médico normal, al ver que un paciente se murió, usted asume su responsabilidad o agarra al cadáver por pedazos, lo rompe y lo va a esconder? O sea, yo creo que hay cierta situación psicopatológica ahí, licenciada, porque hay tantos médicos que se les complica, no hacen eso, aunque sea la primera vez. Sí, como muy bien tú lo dices, como fue primera, sería que uno tomara la responsabilidad y decir, sí, no pude hacer bien este procedimiento, sí, acepto mi culpa y ahí sí que y cumple su condena. Pero en este caso, por el miedo o el temor o la ansiedad que le provocó al doctor, siento lo mejor que pudo haber hecho porque no sabía cómo deshacerse del cuerpo. O sea, él no, el pensamiento crítico para poder decir su responsabilidad en ese momento. Licenciada, entonces ahí se podría decir de que a lo que están planteando, yo lo miraría de que el doctor tenía miedo de perder el prestigio como médico y con tal de no perder ese prestigio, mejor oculte este hecho de acción de asesinato, que no fue con voluntad propia, sino que fue un dolo exactamente. Entonces, mejor oculto el cadáver, no me afecta mi personalidad y mejor lo oculto. No es que él haya dicho, este paciente lo voy a matar, tengo un deseo de sed y soy un asocial psicópata y necesito matarlo. Es lo que... Ajá, exactamente. Se dejó llevar por el instinto natural de ataque y huida. Perdona, no te escuché. Adelante, Axel. No, como decía, tal vez se dejó llevar por el instinto de ataque o huida, como por medio de supervivencia. Ajá, exactamente. Porque era un médico reconocido. Habían casos de chavas que decían que habían quedado mal estéticamente, pero no las llevó hasta la muerte, ¿verdad? Solo fue como que, me hizo un procedimiento mal, pero no les recomiendo, ¿va? Pero él como que fortalecía su carrera diciendo que sí era un gran médico, pero él pensó que sus acciones no iban a llegar tan lejos al ocultar este cuerpo. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Sí, conforme a lo que se está, el tema que se está tocando, con el respeto a usted, con el respeto a los demás compañeros y con el respeto a todos presentes, ¿verdad? Pues yo estoy entendiendo
que, por ejemplo, en este caso un psicópata, pues, pues ya entendí, ¿verdad? Usted que se hace, pero lo que no me queda claro es en qué etapa, porque usted nos mencionaba hace ratos, que era en la adolescencia, pero póngale en este caso, como se está tocando el caso del doctor Maluf, póngale, o sea, él es una persona ya mayor de edad, pues, o sea, en este caso, ¿qué es lo que repercute o cuál es eh, el instinto? Porque ese es un instinto, entonces no me queda bien claro porque por todo lo que se está espectaculizando, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que no, bueno, no revelaron ciertos documentos en donde a él se le hace un examen para ver si tenía algún trastorno, ¿verdad? Pero él ya era una persona mayor, tú lo decías, sí, pero no era algo que él desarrolló años anteriores. Se llama psicópata la persona a la que ya ha matado más de 5 personas. En este caso, el doctor. Entonces, fue por instinto a que su carrera profesional no se viera afectada, sino que él, como lo dije anteriormente, lo llevó hasta ese límite pensando que sus acciones no iban a ser repercutidas en un futuro. Él pensó que nadie se iba a dar cuenta y que todo iba a estar en la normalidad, pero no fue así, ¿verdad? Por Bien, tanto, por tanto, no se puede definir como sociópata ni psicópata, ya que sociópata, si no estoy mal, es el que te deja llevar por sus instintos. Más que Ajá. todo, o sea, hay esa cuestión. En cambio, el doctor en sí fue un error más que todo médico. Se fue un instinto ajeno a su persona. Sí, como les dije, fue básicamente negligencia médica. Ahí sí no fue que él, porque él ya tenía la paciente, no, sino que ahí fue de que las cosas le salieron mal en la operación y fue como un delito culposo a la vez, ¿verdad? Él no. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida al señor decano, maestro Henry Arriaga, que nos está acompañando en esta sesión. Señor decano, gracias por enaltecer el presente recinto virtual. Le voy a dar uso de la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis, muchas gracias, muy amable. Bueno, a todas las amigas y amigos, profesionales, estudiantes que hoy están en esta conferencia de psicopatología criminal, pues solo quería tener la oportunidad de saludarles, felicitarles por ese interés que tienen en los aspectos académicos. Hoy es domingo. Les felicito generar este tipo de oportunidades. Quiero felicitar al Grupo IDEA, al licenciado Gustavo Orochón, quien es vocal de Junta Directiva, también al licenciado Elmer Reyes, que están apoyando esta actividad y lo que se va a estar generando en los próximos domingos. A todo el equipo de IDEA, felicitaciones por todo este tipo de actividades académicas que hacen que tengamos una facultad más competitiva. Pero especialmente quiero felicitar también a todos los que se han unido a esta transmisión, porque de esa manera se están preparando mejor, están siendo mejores profesionales y espero que tengan muchos éxitos en su día como estudiantes y como profesionales. También agradecerle a la licenciada Eunice un tiempo por estar con nosotros y pues permitirnos a todos ser mejores académicos, mejores profesionales. Así es que yo me quedo escuchando el cierre, pero felicitaciones y muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchos éxitos. Gracias, Juan Luis. Gracias, señor decano, por enaltecer el presente recinto virtual. Muchas gracias. Voy a dejar que las últimas preguntas y luego regreso para despedir la presentación. Muchas gracias, licenciado Cuellar. Creo que este tema hablamos nos va aperturando la mente. Una de las preguntas que se nos realizaba es ¿qué clase de criminal sería la persona en el caso de Zacapa, del asesinato de Melissa?
La de estado de emoción violenta. Sería Correcto. un trastorno de personalidad porque incluía conductas inestables, dificultad para relacionarse ahí sí que con las demás personas, ya sea en sus pensamientos excéntricos o dramáticos que ella decía en las entrevistas, ¿verdad? Y las reacciones emocionales siempre que ella se excusaba de que está en estado de emoción violenta y que ella no lo había hecho por otra cosa, ¿verdad? Entonces, este tipo de personas pueden ser conscientes de sus actos, pero tienen una dificultad real para poder controlarlos. Muchas gracias, licenciada. Ahorita le voy a indicar la siguiente pregunta. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, licenciada. Perdone, yo tengo una duda. Para conocer la diferencia entre los delincuentes asesinos, o sea, los psicópatas, los sociópatas, como ellos hacen un daño a la sociedad, en este caso, eliminando a personas. En, en mi, en mi percepción, disculpe, licenciada, si es que no me estoy saliendo del tema. ¿Qué diferencia podríamos entender con las personas que son corruptas? Porque también ellos dejan sin recursos económicos al país, digamos principalmente a los grupos más vulnerables, como por ejemplo niños en extrema pobreza, la desnutrición. Yo quisiera más o menos saber si hay alguna o mucha diferencia o muy poca diferencia. Podría ser tratada la persona que es corrupta, disculpe, aparte o igual que un sociópata. Disculpe, gracias. No sé si me estaba más claro mi pregunta, perdone, gracias. Pues fíjese que con el tema de los corruptos se tendría que examinar a cada uno qué es lo que padecen, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, hay temas en los que ellos están involucrados para no poder erradicar la pobreza, pero siento que ya son temas más sociológicos. Ahí sí no podría aportar nada a un día más con los sociólogos, politólogos, ¿verdad? Pero no habría una diferencia entre relacionarse, ¿verdad? Entonces, siento que tal vez la pregunta va más encadenada a qué posibles trastornos padecen este tipo de personas que son corruptas, ¿verdad? Gracias, licenciada Gabriela. Otra pregunta interesante es, ¿cuál sería su opinión de las mujeres criminales? ¿Cuáles serían el actuar de ellas? Gracias. Más que todo, la mayoría de mujeres ataque de personas por forma sexual. Ellas lo hacen de obtener una venganza justa y que el delincuente o el que las atacó pueda ahí sí que tener el mismo sentimiento de lo que
ellos le provocaron al hacer ese tipo de abuso a las mujeres, ¿verdad? Esa es una de las principales razones de las mujeres son criminales, pero un montón de factores en las que se desencadenan este tipo de conductas basadas en las mujeres, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Le agradezco mucho el responder cada uno. Como recordatorio, quisiera pedirles a cada uno de nuestros oyentes que puedan confirmar su asistencia para poder recibir su diploma. Vamos a darle la palabra al licenciado Juan Luis Cuellar, quien nos dará las palabras de agradecimiento y despedida de esta gratificante conferencia. Gracias, licenciada Eunice. Bien, querido público, quiero agradecerles a todo el público en general por estar acompañándonos. Sin embargo, también agradecerle a IDEA, a la agrupación IDEA por apoyarnos con la presente conferencia. A las personas que están haciendo posible esta conferencia, muchas gracias. Entendemos que hay un tema de organización para hacer todo esto. A las personas de protocolo, muchísimas gracias por poder hacer esto posible en conjunto con la organización. Quiero compartir mi pantalla para poder mostrarles la siguiente ponencia del siguiente fin de semana. El tema será obligaciones tributarias de los profesionales en compañía del licenciado Abel Ávila. Voy a dejarla un minutito para que puedan verla. Y asimismo agradecerle nuevamente al público distinguido, señor decano, gracias por acompañarnos. Profesionales también, gracias por acompañarnos. Queridos estudiantes y compañeros de aula, gracias por acompañarnos. Este espacio es para ustedes. Asimismo, comentarles que vamos a estar teniendo un bloque de conferencias, tanto con la que iniciamos hoy, el siguiente domingo, y así estaremos trabajando durante el siguiente mes. Entonces, por conectarse nuevamente, sabemos que es diario que la academia siga prosperando y esto lo están haciendo posible ustedes por acompañarnos en el presente recinto virtual. Muchas gracias, que pasen una muy bonita noche. Estamos para la noche. Buenas noches, Gracias, licenciado. buenas noches. Buenas noches, Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Una noches, observación, gracias. licenciado. Muchas Una, gracias. Buenas noches. Feliz noche, honorable licenciado. una observación. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Juan Luis Cuellar, una observación, disculpe, antes de cerrar la sesión. En su, Sí, adelante. en su anuncio dice domingo 1 de mayo, sería 1 de junio. Sí. Tiene un error. Excelente. Gracias por la observación. Licenciado, disculpe la consulta. En el grupo de Derecho aparecen las conferencias y charlas que se van a dar, pero no aparece directamente en link donde uno se me conecta. Y mi consulta es, para el próximo domingo, ¿van a compartir directamente en link, aparte del formulario donde uno se escribe, o cómo le va a hacer directamente a la charla, a la conferencia? Gracias por el planteamiento. Bien, lo que estamos realizando va a ser la misma dinámica como la realizamos hoy. Prácticamente enviamos 15 minutos antes que termine, perdón, 15 minutos antes que empiece la conferencia. Nosotros enviamos a los dos grupos de WhatsApp que tenemos y enviamos el link de Zoom. No sé si con eso logré responder su pregunta. Viera que sí, no, porque yo pertenezco en el link de WhatsApp a Información de Derecho USAC, que es un grupo, y yo ahí fue donde me enteré de la charla del día de hoy, pero no aparecía directamente el link, poderme conectar a la